Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Ya estamos en Revista de la Universidad de México, bienvenidos. Hoy tenemos en el estudio a Mauricio Molina, un gran narrador, un experto en el cuento. En esta ocasión nos entrega esta colección que se llama La Puerta Final, un gran título. Mauricio, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y hay que agregar que es editor de la Revista de la Universidad, que tuvo aquí su sección durante mucho tiempo de Universos Paralelos. No, Planetario. Planetario, Universos Paralelos era de Pepe Gordon. Pero imagínense, a ver, nomás para comentar esto, Planetario y Universos Paralelos. ¿Quién puede distinguirlo, no? Además hablaban de lo mismo. Hablaban de lo mismo. A mí el mismo texto lo leían cada quien por su lado. Bueno, bienvenido, Mauricio. Y colaboradores también de la revista, ¿no? Además de editor, colabora. Bueno, sí. Además de, sí, escribe casi en todos los números. Muchas gracias por invitarme. Sí, no, pues aquí estás en tu casa. Gracias. Y bueno, La Puerta Final es un libro de cuentos que me gusta quizá más que sus otros libros de cuentos, que tienen algunos muy buenos. Mantis Religiosa tiene cosas muy buenas. La Telaraña. Aunque La Telaraña. Bueno, y a mí lo que más me gusta también, ese tuve el gusto de presentarlo, es Tiempo Lunar. Claro, la novela. Esa novela es espléndida. En fin, que es un joven escritor. Gracias por lo de que joven. Muchas gracias por no lo hay de que decirle joven escritor. Y pues que es de los que están apuntando para la nueva generación que viene después de la nuestra y que están verdaderamente, como dicen taurinamente, arreando. Están arreando. Bueno, entonces, muchas gracias. Entonces, a ver, vamos a hablar de La Puerta Final. Sí. Hace un momento nos decías que tu mayor influencia era ¿quién y por qué? Mira, para este libro, yo creo que cada libro tiene sus propias influencias. Cada vez que uno hace una colección de cuentos, uno de repente tiene como una especie de modelo, o sea, nada sale de la nada, ¿no? Todo ya está escrito, ya eso ya se sabe desde la Biblia. Entonces, yo creo que me fui dando cuenta en la medida en que fui escribiendo estos cuentos, que La Puerta Final, que toda esta colección de cuentos estaba muy influida por Arreola, por el confabulario, la varia invención, es decir, esos cuentos de Arreola que son entre cortos y de repente, que son ahora lo que se conoce como minificción o microficción, y que Arreola la practicó en los años 50, ¿no? Pocos, sí, y como pocos. Entonces me fui dando cuenta de que era una cosa como era una colección de varia invención, por una parte, y por otro lado me fui dando cuenta de que era también una especie de recuento, digamos, de técnicas y géneros del cuento, ¿no? Es decir, hay desde el cuento realista, empiezo con un cuento realista el libro, es La Entrega, es un cuento chejoviano totalmente, creo yo, carveriano no, pero chejoviano, más bien en el espíritu de Chekhov, ¿no? Una cosa mucho más realista, muy aterrizada. Y lentamente me voy alejando hacia géneros más, hacia lo fantástico, hacia la ciencia ficción, hacia la especulación, hacia la hipótesis narrativa. Hace un par de años estuve aquí y presentamos La Trama Final, que es una antología de mis cuentos que apareció en el Fondo de Cultura Económica. Y allí yo planteaba que era como un final de un ciclo. Y sí, en realidad este es el principio de un ciclo distinto, aunque se llama La Puerta Final, es el principio de otro ciclo. Y es un ciclo muchísimo más lúdico, más ligado a la poesía, a la musicalidad de la palabra. Por ejemplo, empiezo en La Entrega con un cuento que es, como decía, realista, y después me voy al final, el cuento que da título al libro. Es un cuento que está mucho más ligado a Samuel Beckett, al juego con la palabra, con la textura de la palabra, muchísimo más ligado a los juegos musicales del fraseo. Fíjate que qué bueno que mencionas eso, porque yo a través de la lectura del libro lo noté. Mucho más que en tus otros cuentos, que había un interés en la musicalidad, en darle un cierto sentido poético
a la escritura de estos cuentos. Sí. Y creo que eso es está resuelto espléndidamente. ¿Y cómo fue este ejercicio que te llevó a tratar de hacer estos cuentos un poco más, una voz más poética? Yo creo que a mí por ejemplo, una de mis lecturas así más cercanas y también que compartimos Ignacio y yo, es Julio Cortázar. Ajá. Y con Cortázar hay esta idea del cuento, sobre todo, por ejemplo, cuentos como El Perseguidor, como Continuidad de los Parques, como La Noche Boca Arriba, ¿no? Ese tipo de cuentos están diseñados como si fueran pequeñas improvisaciones de jazz, ¿no? Sí. Uno se siente que está como improvisando. Recuerdo esas fotos de Cortázar como que tocando la trompeta, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cosa de improvisación jazzística en Cortázar, que además se ve muy claramente en Rayuela, ¿no? En muchos fragmentos de Rayuela. Y yo creo que por ahí empecé a darme cuenta de que contar y cantar son más o menos la misma cosa, ¿no? Es decir, uno tiene que pensar, tomar un tono, una entonación y empezar a contar como desde un tono un poquito más arriba, ¿no? Y en realidad, bueno, creo que este es Cortázar, es Arreola mismo, Rulfo, ¿no? Son influencias donde el sonido es muy importante, donde la musicalidad de la palabra es muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, así fue como fui trabajando los cuentos, que es parte también de un proyecto más vasto, ¿no? Que es el proyecto de Escombros, pero digamos que esta es una primera entrega, ¿no? Pero sí es una colección de cuentos que es muy personal además, ¿no? Hay elementos muy autobiográficos, hay elementos íntimos, hay elementos muy oníricos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el cuento del sueño repetido es un cuento que o sea, en este cuento hay más, en este libro hay más sueños que en otros, que todos mis libros, porque me dio por empezar a hacer un somniario y escribir mis sueños, o sea, despertar, o sea, tener ahí lista la pluma y despertar y bueno, soñé tal cosa, ¿no? Eso es algo que recorre toda tu ejercicio narrativo, ¿no? Lo Oye, onírico. a ver, vamos a pensar en decir un poco para que empiecen a intrigarse la entrega. Sí. Para que empiecen a enterarse. Sí. ¿Por qué? Porque es un cuento que tiene un doble filo. Sí. El personaje, la joven, le dice papá. Sí. Y reciben a un candidato para que se vaya con ella, ¿no? Claro, una entrega de mano. Una entrega de mano. Sí. Y ella le dice papá. Sí. La sorpresa, que no importa porque al contrario, yo creo que el lector va a sorprenderse cuando se dé cuenta que en realidad no es su papá. Exacto. Es su amante. Claro. Entonces, ¿qué sucede con ese cuento? Que tiene ese doble filo porque efectivamente te va llevando a una situación en la cual yo me acordé un poco de Pinter, esa en que hay un personaje de una pareja, una pareja y que se pelean porque ella va a recibir a su amante. Cuarteto, ¿no? ¿No es? No recuerdo cómo se llamaba, pero resulta que el que sube, el que toca, es él también. Sí. Bueno, entonces es un juego en el cual juegas con los sentimientos, juegas con las situaciones, juegas con el amor y finalmente con las instituciones matrimoniales y amorosas, ¿no? Es un cuento realmente muy particular. A mí es un cuento que de repente pienso, bueno, es un cuento que me dolió mucho escribir, porque sí es un cuento bastante, no es autobiográfico, pero sí es un cuento como que donde quería jugar mucho con las emociones. Pero me di cuenta que hay una profunda ironía, ¿no? Ahí en el cuento, ahí como muy abajo del agua. Y pensé, ¿qué hubiera pasado después de haber escrito el cuento? Yo creo que es una bomba que sembró Vladimir Nabokov en mi cabeza.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Es un poco también como nabocoviano. Nabocoviano. ¿Qué hubiera pasado con Lolita? Si se hubiera quedado con Lolita, y hubieran pasado los años, y de pronto él hubiera tenido que entregar a Lolita, porque no se iba, bueno, él soñaba con que iba a tener hijas con Lolita, y entonces iba a tener Lolitas nietas y Lolitas bisnietas, ¿no? En su locura, ¿no? Pero en realidad, ¿qué hubiera pasado realmente cuando... que en realidad pasa en la novela de Nabokov, ¿no? Pero aquí lo que quise hacer simplemente fue como que eso que dices tú, la transgresión de las instituciones, el hecho de que le diga papá y de que haya una especie de ambigüedad, pues quería hacer como un juego muy realista. Y tiene también algo de Edward Albee, ahorita que decías de Pinter, de Edward Albee también, ¿no? Un poco de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, ¿no? Es decir, el escritor joven que llega y admira al escritor viejo que se supone que es el papá de la chica, ¿no? Y en realidad, pues no, hay una vuelta de tuerca que en realidad es un navajazo a las tripas del espectador y del personaje, y todo resulta en una cosa un poco terrible, y bueno, Bueno, ese es un cuento bastante realista, ¿no? Sí, ese es un cuento totalmente realista. Pero decías que también esta colección de cuentos tiene varios momentos, algunos son realistas, otros son muy oníricos, otros tienen mucha ironía. Sí. ¿Qué dirías del conjunto de cuentos que están en esta colección? Creo que bueno, es un recorrido a lo largo, o sea, no es que fuera intencional, pero en realidad sí es un recorrido de técnicas distintas de aproximación a la materia narrativa y a mi manera de narrar, es decir, no es un libro que se diferencie de Telaraña, por ejemplo, o de la trama final, en el sentido de que tengo una manera de aproximarme a lo narrativo, ¿no? Lo que quise hacer aquí fue hacer un recorrido de diversos tipos de géneros. No fue intencional, lo que me salió fue como una especie como de pequeña cartografía de distintos tipos de géneros narrativos que se están dando actualmente a partir de las redes sociales y de todo esto, la minificción, el relato breve, la ciencia ficción, que ha tomado una especie como de revuelo muy interesante, y que ya es un género mayor, digamos. Entonces quise hacer como lo que conseguí con el libro fue como una especie de recorrido de géneros y de temas que están flotando allí, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues bueno, siempre tengo una cosa un poquito retro, como vintage, como anticuada, donde me gusta trabajar. Si estoy leyendo, escribiendo algo, pienso más en Arreola, en Torri, en Cortázar, en ellos, más que en lo que están haciendo o en las influencias de lo que se está haciendo ahorita en las redes sociales, ¿no? O sea, a mí me interesan más los escritores más clásicos, Joyce, Beckett, Nabokov, Arreola, Torri, es decir, son autores que a mí me dicen más que las influencias que hay ahorita. Pero entonces, por ejemplo, mis cuentos de ciencia ficción son más borgesianos que por decir Philip K. Dick o que Stanislav Lem, ¿no? Tienen mucho más que ver con Borges en ese sentido, por ejemplo, con el jardín de senderos que se bifurcan, etcétera, que con la ciencia ficción contemporánea, ¿no? Más bien va por allí mi juego, ¿no? Es un poquito más retro, ¿no? Y a mí me interesa mucho esa sensación de lo anticuado, porque cuando uno trata de escribir algo demasiado nuevo, envejece muy rápido. Claro. Pues ahorita que regresemos, vamos a hacer una pausa. Hablamos del universo borgiano que está presente en este libro, que yo creo que es muy importante. No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Toda esta colección de cuentos estaba muy influida por Arreola. Y por otro lado me fui dando cuenta de que era también una especie de recuento, digamos, de técnicas
de técnicas y géneros del cuento. Bueno, pues continuamos platicando con Mauricio Molina sobre su más reciente libro, unos cuentos de veras espléndidos que reflejan todo su universo. Es curioso, pero aquí podríamos decir que está todo el universo que ha trabajado en sus otros libros. Y al final hablamos de la influencia de Borges, en eso nos quedamos. En eso nos quedamos. Y yo nomás así como muestra les quiero leer un cuento pequeñito, pero que me parece espléndido y que se presta a muchas reflexiones y deducciones. Se llama Final de partida, que además es el nombre de una obra de teatro de Samuel Beckett. Sí. Y entonces nos dice, Abdul Ben Hassan, el más hábil jugador de ajedrez de Arabia, logró perfeccionar su juego hasta tal punto que llegó a predecir el desarrollo y final de una partida, aún antes de que empezaran a moverse las piezas. En ese momento, horrorizado, abandonó su arte, fama y riqueza y decidió internarse en el desierto para llevar la vida de un anacoreta. Tan seguro estaba de su próxima muerte. Es verdaderamente, ese es muy borgiano, Sí. Pero además es muy esotérico, ¿no? Sí. Ahí está. Arreoliano. ¿Sí? Y Arreoliano, ¿no? Arreoliano. Sí, También. sí. Sí, o sea, aquí lo que pasa es que cuando yo jugué mucho tiempo ajedrez, y creo que el ajedrez tiene que ver con hablando de Borges, creo que el ajedrez tiene que ver con los cuentos. Es decir, uno tiene que tener una especie de, y eso seguramente también tú lo sabes, Ignacio, es el juego prospectivo, ¿no? Es decir, voy a terminar ya una vez que uno escribe el primer bosquejo, dice uno, bueno, voy a terminar en unas 4 páginas, termino el relato, ¿no? 5, 7, ¿no? Pues entonces hay una cosa que se llama juego prospectivo. Los grandes ajedrecistas pues pueden predecir 10, 15 jugadas, ¿no? Uh-huh. Es decir, la Judith Polgar o los grandes campeones tienen esa capacidad. Entonces yo pensé, bueno, y si eso se llevara ad nauseam, es decir, de repente un jugador nada más con ver el tablero predijera cómo iba a terminar el juego, pues tendría acceso a la eternidad y sabría que va a morir. Entonces eso es un poco terrible, y eso sucede cuando uno juega ajedrez. Es decir, uno de repente está jugando ajedrez, uno ve el ajedrez, ve el tablero inmóvil antes de que salga el primer peón o que uno empiece a jugar, y de repente uno puede tener una especie de atisbo de que allí se está jugando la vida, la muerte de 2 reyes, ¿no? Y de varias piezas más y de las reinas. Pero también uno de repente dice, bueno, aquí está un poco una especie de atisbo de eternidad, ¿no? Cuando uno, entonces hay eso, ¿no? Ahora, el asunto de Borges siempre ha sido una presencia fundamental en mi trabajo. Es decir, para mí es uno de los escritores, Borges, Rulfo, Cortázar, Arreola, son escritores que para mí son fundamentales. Y ahí hablo de escritores en lengua española, porque bueno, hay escritores en lengua inglesa que frecuento mucho y en lengua francesa, pero realmente para aprender a escribir pues tengo que trabajar sobre escritores de mi lengua materna, ¿no? Es decir, la musicalidad y todo eso. Y entonces a mí de Borges lo que me gusta, y este cuento es muy claro, son las simetrías, ¿no? Es decir, los juegos simétricos, la geometría que uno puede tener, lo que él llamaba, cuando hablaba del Ulises de Joyce, las anticipaciones y rimas narrativas, ¿no? De repente cosas que de repente se repiten. Bueno, ahí tienes también el juego de espejos. Sí, ¿no? claro, los juegos de espejos. Es como llevar las cosas hasta el infinito. En uno de los cuentos, no sé si es en la puerta final, sí, pero en uno de los cuentos también tienes eso, ¿no? De cómo los personajes se replican como en un juego de espejos hasta el infinito. Bueno, y eso también es muy borgiano. Esa es totalmente esa es la puerta final. Ajá. Es decir, donde ya trabajo más sobre es un reencuentro de una pareja, ¿no? Que es el regreso, el imposible regreso,
Es decir, es lo que yo creo que es sobre eso, el imposible regreso con una pareja, es decir, uno regresa y de repente todo eso se puede convertir en pesadilla, ¿no? Y entonces un poco hablo de eso, ¿no? De esa parte, ¿no? Y también la duplicación de los personajes. Sí. Es decir, hay un cuento que se ubica en París, el Medusa, que lo publicamos en la revista. Bueno, varios aparecieron publicados en la revista, cosa que te agradezco mucho, Ignacio. Y en este cuento de Medusa, es un encuentro con una niña y una vieja que está como cuidándola, y él se va dando cuenta de que le está ofreciendo, ¿no? Pero lo que está ofreciéndola a la niña, lo que ofrece es una especie de replicación, de duplicación del personaje, y eso es lo que es un poco terrible. Sí. Ahí pienso un poco, hay un cuento de H.G. Wells que se llama El Inmortal, que es sobre eso, sobre un personaje que encuentra un jovencito, le da una poción y se empieza a convertir, el viejo le da una poción a un jovencito, el jovencito se toma la poción, de repente despierta y despierta convertido en un viejo, y el viejo despierta convertido en un joven. Es un cuento terrible, y un poco pensé en esos cuentos, y en realidad pues, son cuentos clásicos. En realidad yo me baso mucho más en Stevenson o en H.G. Wells o en ellos, que en otros autores que están ahorita muy en boga, ¿no? Pero es decir, justamente, a ver, ese cuento de la medusa a mí me dio como la pauta para pensar en cómo ocurre la génesis de un cuento. Ajá. ¿No? Porque estás tú sentado en un café, Sí, ves a través del sí. aparador a esta pareja de mujeres, Sí. ¿no? Y empiezas a contar el cuento. Sí. Entonces, bueno, uno empieza a pensar si realmente estuviste ahí sentado, qué fue lo que viste, qué te habías bebido en ese momento. Exacto. ¿No? Bueno, hay un sabor a champán y a vinito Sí, en todo el vino, en todo el cuento. Oye, y también otro autor que a lo mejor te ha influido, porque recordé un cuento de él, Chesterton. Ajá, claro. Hay un cuento de Chesterton en el que dos jugadores están jugando una partida de ajedrez, y al mismo tiempo son dos reyes de diferentes regiones, Sí. y sus soldados están peleando entre ellos, pero en realidad quien está resolviendo quién va a ganar y cómo van adelantando la batalla son los que están jugando ajedrez. Ajá. Sí, Está sí, muy bueno. muy Sí, bueno, es o muy sea, bueno, sí lo conozco, ¿Por sí. qué? Porque es un poco eso. Llega un momento en que cuando dice jaque mate es porque ya se rindieron los otros. Sí. Claro, ya se rindió uno de los otros, o ya lo mataron. O ya lo mataron. Claro. Es realmente bueno, porque tiene el doble plano de lo que pasa aquí y pasa allá. Claro. Con lo cual nos acercamos a lo teológico. Claro, ¿No? o en un orden platónico o divino y un Sí. orden terrenal y Exactamente. humano, ¿no? Sí, que también está dentro de tus intereses, ¿no? Sí, muchísimo. Siempre hay una cosa agnóstica ahí muy metida, ¿no? Y lo mismo que por ejemplo, en tu cuento Gnosis, Sí. también está delatando algo de tus intereses, porque siempre te ha interesado Claro. esto del conocimiento, de Sí. los gnósticos. Creo que es muy interesante platicar de esa parte que tú has elaborado mucho. Mucho, sí. Bueno, a mí lo que pasa es que cuando me aproximé al gnosticismo, cuando leí por primera vez la biblioteca de Nag Hammadi, que es esta colección de textos apócrifos cristianos y no cristianos, que se ocultaron que fueron encontrados en las afueras del Cairo en 1949, y en unas ollas fueron ocultos el Evangelio de Magdalena, el Evangelio de Felipe, una versión del Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, varios evangelios apócrifos de los que se tenía referencia o que había alguna
digamos, algún fragmento, ¿no? Sobre todo de San Irineo, ¿no? Que es el que los recoge y los critica, ¿no? Él contra los gnósticos. Y entonces, cuando aparece la biblioteca, el Instituto Jung la compra toda la biblioteca y comienzan a hacer la traducción. Son textos escritos en arameo, en hebreo, en griego, y entonces hacen toda la traducción son 3 tomos. Y entonces es muy interesante porque aparecen ahí cosas, pues no sé, por ejemplo, el Evangelio de Magdalena es muy interesante porque habla de que Magdalena pues, era la novia de Jesús, se besaban, ¿no? Sí. Y entonces son cosas que de pronto en el concilio en un congreso que hubo en Italia, ahí se datan los textos, el Instituto Jung los tiene y apenas se publicaron apenas hace 10 años, cuando mucho, en inglés y en español, o sea, ha sido muy y entonces en la medida que van saliendo nuevos estudios y nuevas cosas sobre este tipo sobre los libros de los gnósticos, que los gnósticos tenían todo un pensamiento muy específico, pues me interesó mucho. Y me interesó mucho esta ala mágico, esotérica, porque en realidad eso también te sirve como escritor. Es decir, si tú de repente a un cuento le pones un elemento mágico, oculto, un elemento secreto, encriptado en el cuento, ahí encuentras otras cosas y vas jugando con otros planos, como estabas hablando de lo de Chesterton, ¿no? Estábamos hablando de otros planos narrativos, de diversos niveles de comprensión del texto, es decir, uno puede... Y para el lector es muy atractivo. Claro. Porque ve los 2 planos, que es lo que quiere. El lector lo que quiere es, y eso solo lo da la literatura, es que le abras ventanas insospechadas en él, ¿no? Claro. En este caso nos está abriendo puertas. Abriendo puertas. De eso se trata. Y bueno, una puerta que se está cerrando es que ya nos tenemos que ir. Es la de este programa. Es la de este programa. Se fue muy rápido de plano, ¿eh? Sí. Bueno, ay, pues muy bien. Muy bien, gracias. A ver cuándo regresas con Universos Paralelos. Pues cuando ustedes quieran, regreso con Planetario. Cuando ustedes quieran regreso, muchas gracias por invitarme, muchas gracias Guadalupe. No, pues espléndido libro, Ignacio. De verdad, muy recomendable para los lectores, sobre todo de cuentos, La Puerta Final, de Mauricio Molina, y los esperamos la próxima semana aquí, en Revista de la Universidad de México. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.